Entonces, hermanos, Dios los bendiga. Y gracias al Señor, damos gracias a nuestro Dios por su presencia en medio de nosotros en esta tarde. Gracias porque nos permitió estar aquí en este lugar. Y asimismo también agradecemos al Señor por los que nos van a escuchar, los que nos escuchan. Dios los bendiga a cada uno, que sea la palabra de Dios en cada corazón. Entonces, vamos a leer esta tarde en el capítulo 10 de Josué y su verso 6. Ahí vamos a leer un versículo y ahí vamos a meditar en esta tarde sobre todo el capítulo 10. Y dice así: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para que defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Aleluya. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra que vamos a compartir. Sea usted mi Dios llevando esta palabra en cada corazón. Te ruego, Señor Jesús, sea usted mi Dios llevando esta palabra, Padre, a los necesitados. Gracias te doy, Señor Jesús. Amén. Hermanos, aquí vemos, me estaba acordando, hermanos, cuando estaba leyendo estos capítulos. Dios dijo allá en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. También dice un versículo en Santiago 4:4, dice: oh almas adulteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero también, si alguien se constituye amigo de Dios, entonces el mundo también se reúne todo con sus secuaces para hacernos daño, para vencernos, para destruirnos. Y bien sabemos nosotros, porque Jesús nos ha enseñado: el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. Y hermanos, aquí vemos esta historia. Gabaón era una ciudad, dice, fuerte, aún más fuerte que Jericó y que Ai. Era una ciudad más fuerte. Y entonces, cuando ellos oyeron cómo habían hecho, habían destruido a los reyes de aquel otro lado de Jordán, y también a Jericó y a Ai, entonces dice, esta ciudad se pusieron de acuerdo los ancianos y mandaron embajadores a Josué diciendo: queremos que ustedes hagan pacto con nosotros, hagan alianza. Aunque inventaron una mentira, dijeron: nosotros somos de muy lejos. Y pero al pesar, a la verdad no era de muy lejos, estaban cercanos. Pero como dice, ellos tenían mucho miedo, habían oído la fama de Dios y de su pueblo Israel, y habían oído que Dios había entregado esas tierras a sus descendientes de Abraham, y los moradores iban a ser destruidos. Pues mejor se aliaron, hermanos, pero a buscar a Josué para aliarse, es decir, estaban buscando a Dios para aliarse. Y ellos, pues, Josué creyó la mentira y los aceptó. Pero como ellos también respetan a Dios, cuando descubrieron que no era cierto, que estaban lejos y no estaban cercanos, pero como ya les habían prometido paz,
y como habían dicho delante de Dios, juraron delante de Dios. Entonces, ellos, hermanos, no querían quebrar esa promesa, entonces aceptaron. Y ahí vemos también a estos hombres de estas ciudades, dijeron a Josué, cuando le descubrieron, Josué le descubrió que habían echado mentiras, pero ellos dijeron: henos aquí, en tus manos estamos, haz con nosotros como mejor te parece. Eso es, hermanos, cuando una persona se rinde, acepte a Cristo y dice: haga usted como mejor te parece. Amén. Y dijo Josué: bueno, pues así va a ser. Entonces les impuso un castigo. Por sus mentiras van a ser leñadores, van a cortar leña para la casa de mi Dios y van a cargar agua. Ellos dijeron: con gusto. Y cuando todas las demás naciones oyeron que Gabaón se había aliado con Josué, entonces dice aquí el versículo 1, lo voy a leer, dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la habían asolado como habían hecho con Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Entonces, estas naciones lo tenían a Gabaón como escudo, estaban confiando en él, porque era una ciudad fuerte y sus hombres fuertes, tenía buen ejército y aún era mayor, era más fuerte que hay. Entonces ellos estaban contentos, pero cuando oyeron que se alió con Josué, entonces dice, mandó a llamar otros reyes, dice aquí el versículo 3, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Anán, rey de Hebrón, a Piram, rey de Jarmut, a Jafiar, rey de Laquis, y a Derbir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayúdame y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. 5 reyes los invitó y se unieron ahora no para atacar a Israel, sino a Gabaón, porque se habían aliado con Josué. Mis hermanos, ahora cuando Gabaón oyó que todos estos reyes se habían unido para destruirlo, estos ejércitos, este rey clamó, no clamó a Dios, pero clamó a su nuevo aliado. Hermanos, es necesario, hermanos, clamar a Dios. Por eso la Biblia dice, cuando alguien está enfermo, que dice: llama a los ancianos, llámalos a los diáconos, a los líderes, oremos todos juntos, ¿verdad? Y estos hermanos van a venir y orar. Y si el enfermo había pecado, dice, va a ser perdonado, porque le van a, hermanos, orar por él y van a ungirle con aceite, y el enfermo, dice, se levantará. Aleluya. Pero hay que clamar, hay que buscar, ¿verdad? Hay que buscar a Dios, y la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Y este ejército de Gabaón clamaron a Josué, dice aquí el versículo que leímos, y luego entonces dice el versículo 7, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Mira, Josué también, al oír ese mensaje, el clamor de
de su nuevo aliado, ellos respondieron y se vinieron. Y miren, hermanos, el versículo 8, y habló Jehová y dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Aleluya. Hermanos, el que busque a Dios, no importa, hermanos, que todos se levantan. Es lo que yo estaba viendo y considerando, pensando, hermanos. Cuando una persona se decide servir a Dios, sus enemigos se van a levantar. Así como Gabaón se decidió servir a Josué, pero Josué le dijo: van a ser leñadores, van a traer agua a la casa de mi Dios, al pueblo de Israel, pero esa es la casa de Dios. Bien dijo el Señor, nos dice a nosotros el Señor Jesús, que si sirvamos a los demás, hagámosle como que si estamos sirviendo a Dios. Amén. Cuando hagamos algo, hagámosle como si a Dios mismo. Aún dice, cuando estamos trabajando con nuestro amo, con nuestro patrón, hay que hacer su trabajo de él como que si fuera a Dios estamos trabajando. Amén. Así, lo que hiciste por uno de estos pequeños, por mí lo hiciste. Así que Josué, hermanos, no pidió la riqueza para él, sino para la casa de mi Dios. Y ellos dijeron: henos en tus manos, haga con nosotros lo que mejor te parece. Así que, hermanos, si nos ponen a hacer un trabajito, con eso estamos felices, pero lo bueno que estamos bajo la protección de Dios. Es lo más importante, hermanos, y que se levante el que se levante, pero, hermanos, tengamos por seguro que Dios va a responder por nosotros. Aleluya. Mire, Josué oyó el mensaje y se levantó de noche. Hermanos, es la valentía de Josué. No dijo para mañana, no. Escuchó el mensaje y se levantó y caminó toda la noche. Se preparó con su ejército. Y ya en el camino, Dios le habló. Dice: no temas, ¿verdad? Aquí lo vuelvo a decir. Ellos, porque yo los he entregado en tus manos. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y dice, hermanos, el versículo 11. Y mientras iban, o sea, ya cuando de repente les cayó el ejército de Israel sobre estos 5 reyes, un gran ejército. Pero ellos creyeron que Josué iba a tomar el aviso así lento, ¿no? Él escuchó eso. En la noche se levantó y caminaron toda la noche, dice, para caerlos. Y en el camino entonces Dios le habló: no tengas miedo, yo los he entregado en tus manos. Y cuando cayeron sobre los ejércitos, dice, estos 5 reyes, dice el verso 11, y mientras iban huyendo, o sea, aquellos ejércitos cuando miraron a Israel se huyeron. Y mientras iban huyendo del ejército israelita a la bajada de Bet-Herón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Aleluya. Hermanos, cuando Dios habla, Dios cumpla. Bien, hermanos, ese es el versículo que Dios habló a Josué cuando dijo: este es el libro de la ley, que no se aparte de tu boca, sino en él medita de día y de noche, y tú no te apartes ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harás prosperar tu camino. Mira, y esto es lo que hizo Josué, y eso es lo que, si nosotros hacemos así también, porque Dios no ha cambiado sus planes. Dios está con nosotros. Él dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Igualmente Jesús dijo: tenemos promesa del Salvador. Dice: he aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Quiere decir que, hermanos, pruebas van a venir, luchas van a venir, el enemigo va a venir, porque si usted ha decidido servir a Dios, ténganlo por seguro, los enemigos se van a levantar. Pero tenemos, por eso dijo el apóstol Pablo, hermanos, en su palabra, en su exhortación, dijo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque él también experimentó, hermanos, el rugir del enemigo. Hermanos, aunque, mire, contra el Señor Jesús se levantaron, lo mataron, pero él resucitó al tercer día. Aleluya. Y aquí entonces dice, cuando ellos iban huyendo del cielo, porque, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Dios le dijo a Josué: no temas, porque yo los he entregado en tus manos. Y cuando oyeron que el ejército iba llegando, tuvieron gran temor, que no les quedó fuerza, que no les quedó ánimo, sino de huir. Y mientras iban huyendo en la bajada, se oscureció, me imagino, hermanos, y empezó una lluvia, pero con piedras de granizo. Hermanos, Dios congela el aire en minutos, y cayó piedra sobre de ellos, que dice que murieron más con piedras de granizo que con espada del ejército. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Hermanos, ahí miramos, Gabaón no hizo nada. Su fe en su nuevo aliado, su fe en Dios, lo libró. Aleluya. Porque bien dijo el Señor, hermanos, Jesús dijo: yo soy el árbol y ustedes las ramas. Si están conectados conmigo, dijo, dan mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Así, mire, Gabaón se conectó con el árbol, ya era una rama, ya era un aliado. Eso significa, hermanos, cuando uno se conecta, es lo que Jesús hizo con nosotros. No éramos hijos, no éramos ramas naturales, sino adoptó, o en otras palabras, fuimos injertados al árbol, el verdadero árbol de vida, el árbol poderoso. Aleluya. Y así hicieron esto, se aliaron con Josué, y cuando llegó a sus enemigos, él no dudó y clamó, mandó aviso a Josué, y Josué se levantó y vino, y Jehová Dios, el Señor, le dijo: no temas, porque los he entregado en tus manos. Y mire las maravillas de Dios. Estos hombres huyeron y las piedras de granizo cayeron sobre de ellos. Pero esto no acabó ahí, hermanos. Josué tuvo ese valor, quería acabar con todos en un mismo día. Y saben lo que Josué dijo, porque él quería, hermanos, quería acabar con todos esos ejércitos, pero claro, el día fue muy corto para él, necesitaba un día más largo. Y él dijo: mire, hermanos, era un hombre como cualquiera de nosotros, y es lo que nunca han tratado, dice, buscar una explicación, no lo encuentran. Dice, él dijo: sol, detente, porque él quería acabar con todos. Y mire, hermanos, dice, el sol se detuvo. Lo encontramos en el verso 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo, en presencia de los israelitas, en presencia de todos, dijo él: sol, detente en Gabaón. Aleluya. Él llamó testigos, ¿verdad? Y dijo él: sol, detente, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Mire, hermanos, aleluya, mire, gloria a Dios, hermanos. Él dijo: necesito más tiempo, necesito más horas para acabar con este enemigo.
y dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en el valle de Ajalón. Y estos se detuvieron. Casi un día, dice. O sea que ese día no hubo noche. Aleluya. Y es lo que han tratado de investigar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que hizo? Los científicos no encuentran salida. Solamente el poder de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque encontramos en Génesis 1:1. Él dice, creo que los niños lo saben de memoria. Aleluya, mire. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Porque Él lo crió, Él también lo puede decir: detente. Él lo puede decir cuando se mueve y cuando no. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Jesús iba sobre el mar? Se levantaron unas olas, unos fuertes vientos, pero Jesús les dijo: cállate. Y el agua se detuvieron, y la gente que estaban ahí dijeron: pero ¿quién es este que hasta el mar y las olas lo obedecen? Aleluya. Pues no sabían que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la explicación que nosotros encontramos, que Dios lo paró porque Dios es el Creador. También en Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mire, Él lo hizo por su palabra. Él habló y se hizo. Entonces, y como Josué era servidor de Dios, y como Josué estaba haciendo la voluntad de Dios, hermanos, ¿se acuerdan cuando uno está trabajando con alguien y quiere terminar ese trabajito que ya es poquito, que le falta una hora nomás para no volver mañana? Dice: mejor voy a terminar. Y el patrón dijo: qué bueno, pues me haciste ahorrar. Mire, Josué era servidor. ¿Se acuerdan, hermanos? Dios es nuestro amo. Uno de los atributos de Dios es que nosotros somos sus siervos. Él es nuestro amo. Entonces, nos falta algo que hacer. Lo vamos a hacer. Pedir al Señor que nos dé más horas extras. Aleluya. También Jesús dijo, cuando habló a la mujer samaritana, y los discípulos fueron a comprar comida, y cuando vinieron Él estaba hablando con la mujer samaritana, y Jesús los discípulos dijeron: está tu comida. Y Jesús dijo: mi comida es acabar la obra de Dios, del Padre. Y dijeron ellos: tal vez alguien lo trajo de comida. Pero no, Jesús estaba haciendo la obra de Dios, y eso es comida, hermanos, es energía. Así que no nos preocupemos, hermanos. Jesús dijo al diablo también, dice: el hombre vivirá por toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Aleluya. Así que esa es la explicación que yo les puedo encontrar, hermanos, que Dios paró el sol, paró la luna, porque Dios lo hizo. Así que Josué pudo seguir la batalla en ese día hasta acabar con todos. Aleluya. Acabó con todos, hermanos, porque Dios pelea a los que le aman, nos defiende, hermanos amados. Así que confiadamente, cuando hay problemas en nuestras vidas, seguro estamos que el enemigo se va a levantar porque no quiere que sirvamos a Dios. No quiere. Está contento, hermanos, para cuando todos estamos juntos, aliados con Él. Pero cuando hay alguien que se escapa y se alea con Dios, ¿verdad?, se hace servidor de Dios. Y estos enemigos, mire, mandó llamar a otros reyes, se unieron para pelear, para destruir con Gabaón, pero se equivocaron, porque Gabaón tenía un aliado, el Todopoderoso. Aleluya. Y luego dice, hermanos, sigamos leyendo, cuando volvieron, dice versículo 21, y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué
al campamento de Maceda, y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Esto sí es una batalla, hermanos, que ellos acabaron con todos, pero el ejército de Israel volvieron, que nada, ningún herido, porque aquí dice, no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Eso como un perro, ¿verdad? No hubo ni quien moviera la lengua, no ladró ni nada, no hubo quien le mordiera, no hubo mordidas. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, me acuerdo, creo también ustedes se acuerdan, cuando a Daniel lo lanzaron en el foso de los leones por no adorar a los ídolos, a la estatua, pero Dios estaba con él. Es mejor servir a Dios, hermanos, y cuando cayó, dice, entre los leones, Dios cerró la boca de los leones. Aleluya. No movieron, ninguna de ellos movió su lengua, porque Dios tiene poder para levantarnos, para salvarnos. Aleluya. Amados hermanos, es mejor ser amigo de Dios y no amigo del mundo. Aleluya. Entonces dice, volvieron sanos y salvos, y dice aquí el versículo, voy a brincarnos al 24. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos 5 reyes. Mire, hermano, cómo Dios hace cumplir sus palabras. Estos 5 reyes que se habían unido para pelear contra Gabaón, para destruir a Gabaón, ese era el plan de ellos. 5 reyes se unieron para acabar con Gabaón, pero estos 5 reyes no sabían que se iban a entregar. Ellos mismos cavaron, así dice un versículo, el impío cava su propio hoyo. Estos hombres encontraron una cueva y se metieron ahí los 5 reyes, creyendo que no los iban a encontrar. Pero los ejércitos de Israel lo vieron, y cuando pasaron y dijeron a Josué, los hemos hallado estos reyes. Y Josué dio orden, busquen piedra, tapen la entrada y no pierden tiempo, ustedes sigan a los demás, pero dejen guardia ahí para cuidar que no se salgan. Ya cuando esos volvieron, ya habían acabado con todos, volvieron a donde estaban estos 5 reyes, los sacaron vivitos como estaban ahí y se lo llevaron a Josué. Y cuando Josué los vio, llamó a todos sus príncipes del ejército y les dijo a ellos, ahora pongan sus pies sobre el cuello de estos, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de los reyes. Y esto, hermanos, nos hace ver cómo Dios cumple sus promesas. Dios dijo al diablo, a la serpiente antigua, encontramos allá en Génesis 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mire, desde ahí Dios pronunció guerra contra la serpiente. Le dijo, entre tu simiente y la simiente de la mujer, tú le vas a dar en el calcañar, pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Hermanos, en Salmo 110:1, esta es una profecía del rey, dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. Esto hablando de Cristo Jesús. A todos sus seguidores, ¿verdad? Que Cristo Jesús va
poner, o Dios va a poner a todos los enemigos bajo los pies de Cristo. Aleluya. Todos los enemigos del Señor van a ser un día sometidos bajo su pie. Y aquí vemos, hermanos, cómo Dios iba cumpliendo su palabra. No es por altivez, sino es, hermanos, para demostrar, porque aquí en estas batallas, en estas guerras, hermanos, el que es glorificado es Dios, no el hombre. Nosotros estamos dando estas lecturas, hermanos, estamos contando estas historias para dar gloria a Dios, para honrar su nombre, para que el mundo conozca que Dios tiene poder y tiene misericordia a los que con Él claman, a los que a Él se allegan. Aquí no estamos hablando por vanidad, estamos hablando para que Dios sea glorificado en todo. Las maravillas de Dios estamos proclamando, hermanos, para que el mundo conozca que Dios tiene poder, aleluya, para guardarnos de todo mal, aleluya. Es la razón, hermanos, que Josué está diciendo aquí a su ejército: vénganse y pongan sus pies sobre sus cuellos de estos reyes, y los mataron colgándolos en un madero, en un árbol. Allá estuvieron colgados, ya antes de anochecer, los bajaron, dijo, bájenlos y entiérrenlos ahí mismo en la cueva que ellos buscaron. Ahí los fueron a enterrar, ahí los taparon con piedra y ahí están hasta hoy, gloria a Jesús. Miren, hermanos, y luego terminamos, el versículo 40 dice: hirió pues Josué toda la región de las montañas de Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Aleluya. Salieron de Gilgal, fueron y acabaron con todos los enemigos de Israel y con todo, hermanos, y Dios fue glorificado ahí, y hasta hoy Dios ha sido y sigue siendo glorificado por las maravillas que hizo. Aleluya. Detuvo el cielo, el sol, detuvo la luna, y del cielo vino a los granizos, mató a todos los ejércitos enemigos de Gabaón y de Israel. Aleluya. Y salvó a Gabaón. Eso nos da a entender, hermanos, que todo el que se une a Dios es librado. Por eso, hermanos, Jesús dijo en su palabra: todo el que a mí viene, no lo echo fuera. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Así, hermanos, confiemos en nuestro Señor y Salvador, que Él va a pelear por nosotros. Solamente nosotros hay que confiar en Él, clamar a Él. El momento que vemos de los tiempos difíciles, tengo por seguro que hay un Dios que nos ha comprado, y por lo que nos ha comprado también Él es poderoso para librarnos de todo mal. Gloria a Cristo, gloria a su nombre.